A continuación, se hará una presentación del trabajo Aplicación de las TIC para el fortalecimiento del aprendizaje de la adición y sustracción de fracciones, presentado por Eddie Ricardo Ortega. Trabajo presentado como requisito parcial para optar por el título de especialista en docencia mediada por las TIC. Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Especialización en docencia mediada por las TIC. La pregunta de investigación se construye a partir de la necesidad que se da en la institución educativa de abrir el espacio para nivelar a algunos estudiantes de grados quintos que tienen un desempeño bajo en la asignatura de matemáticas. En el momento en el que se inician los refuerzos, la temática en la que han presentado un gran porcentaje de valencias ha sido la adición y sustracción de fracciones, por lo cual se retoma y se plantea el proyecto de dividir en dos grupos a estos estudiantes y aplicar estrategias metodológicas distintas para poder identificar cuál de las dos aporta un mayor resultado en el aprendizaje de dicho tema. Es por ello que se propone el uso de las TIC en uno de los grupos y se formula la pregunta: ¿hay diferencias significativas en el aprendizaje de la adición y sustracción de fracciones al aplicar una estrategia mediada por las TIC y una estrategia tradicional con los estudiantes del grupo de refuerzo del grado quinto A y B del Colegio Liceo Colombia? Objetivo general. El objetivo general busca determinar si los estudiantes del grupo de refuerzo del grado quinto del Colegio Liceo Colombia obtienen una diferencia significativa en el aprendizaje de adición y sustracción de fracciones al aplicar una estrategia didáctica mediada por las TIC y una estrategia didáctica tradicional. En cuanto a los objetivos específicos, se busca identificar algunas dificultades de los estudiantes en el reconocimiento, comprensión y ejecución en la adición y sustracción de fracciones, así como también utilizar estrategias metodológicas que aporten a la comprensión y a la ejecución de este tema. También aplicar las TIC que apoyen a la comprensión y ejecución de la adición y sustracción de fracciones y comparar los resultados valorativos obtenidos al finalizar el proceso entre el grupo que utilizó las TIC y el grupo que utilizó la estrategia tradicional. Hipótesis. La hipótesis que se plantea para este proyecto de investigación es si existe una diferencia significativa en el aprendizaje al aplicar una estrategia didáctica mediada por las TIC sobre una estrategia didáctica tradicional en el tema de adición y sustracción de fracciones en el grupo de estudiantes de refuerzo de grado quinto, siendo más efectiva la enseñanza con las TIC. Se inicia con un barrido teórico, profundizando los estándares nacionales emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales fueron creados en 1998 para las áreas que se consideran fundamentales, como lo eran matemáticas, sociales, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Se presentan como un modelo a seguir para dar a conocer los conocimientos a los estudiantes, permitiendo identificar lo que debe saber y saber hacer. Su propósito es la formulación de programas y proyectos, la producción de textos escolares, el diseño de prácticas evaluativas y el diseño del currículo. Para el área de matemáticas se plantean 5 pensamientos: el pensamiento numérico y sistemas numéricos, el pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento variacional, pensamiento métrico y sistemas de medidas, y el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Para este proyecto de investigación profundizaremos en el pensamiento numérico y sistemas de números. Este pensamiento consiste en analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número, resolver y formular problemas, interpretar fracciones y expresar las fracciones en diferentes contextos. Fracción. Una fracción se denomina como la expresión de una cantidad dividida por otra, representándose matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. Existen diferentes tipos de fracciones, como la propia, impropia, homogénea, heterogénea y equivalente. La fracción impropia es cuando el numerador es menor que el denominador, la impropia cuando el numerador es mayor que el denominador, la homogénea cuando sus denominadores son iguales, la heterogénea cuando sus denominadores son diferentes y la equivalente cuando sus denominadores son iguales. En las fracciones nosotros podemos realizar diferentes tipos de operaciones, como es la adición y la sustracción de fracciones.
Las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, son un conjunto de equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y servicios de comunicaciones y medios que permiten la compilación, procesamiento, transmisión y presentación de información como voz, datos, texto, video e imágenes. Las TIC son utilizadas en diferentes sectores de nuestra sociedad, como lo es la política, las empresas, la vida cotidiana, la recreación y en la educación. En la política se utilizan blogs, páginas web y redes sociales como fin publicitario y para dar a conocer sus propuestas. En las empresas para optimizar recursos y facilitar procesos a los clientes. En la recreación para divertirse y pasar momentos agradables. En la vida cotidiana las utilizamos en todo momento para comunicarnos, tomar un transporte, para informarnos, entre otros. Y en el campo que nos compete en esta investigación, el educativo, son utilizadas como una herramienta innovadora. Las TIC ofrecen ventajas como el fortalecimiento del aprendizaje autónomo y colaborativo, se obtiene formación permanente, trasciende más allá de los escenarios clásicos, amplía la oferta informativa, aumenta las modalidades comunicativas, las barreras espaciotemporales entre docentes y estudiantes se eliminan, brindan nuevas técnicas de orientación a los estudiantes, crean entornos flexibles y entendibles para el aprendizaje y potencializa los entornos interactivos, así como la creatividad, el trabajo grupal y la participación activa. Los docentes tenemos el compromiso de adquirir competencias tecnológicas, habilidades tecnológicas para poderlas llevar a cabo con nuestros estudiantes, a quienes denominamos en este momento nativos digitales, ya que la evolución de la sociedad los ha dotado de herramientas, de experiencias y habilidades para el manejo de diferentes dispositivos digitales y aplicaciones. Metodología. En la metodología se escogió un enfoque empírico-analítico, ya que el investigador es objetivo, neutral, distante, genera hipótesis y compara variables y aplica técnicas estadísticas para analizar los resultados, con un diseño cuasi experimental, ya que se seleccionaron dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, en donde en el grupo experimental se buscaba identificar si había o existía un aprendizaje significativo al utilizar una estrategia mediada por las TIC y una estrategia tradicional. En la población y muestra, en la población se escogieron estudiantes de grados quinto A y quinto B que oscilaron entre 10, 11 y 12 años de edad, y la muestra 20 estudiantes, 10 estudiantes de quinto A y 10 estudiantes de quinto B. Los instrumentos de investigación que se utilizaron para recoleccionar los datos fue un test diagnóstico que se desarrolló antes de iniciar el proceso y un cuestionario post-test. En este test diagnóstico se tuvo en cuenta su desarrollo teniendo a partir el plan de asignatura que es llevado en cada uno de los periodos académicos, también los apuntes en el cuaderno que cada uno de los estudiantes tenía hasta el momento, se dialogó con los docentes que orientaban estas asignaturas en cada uno de los grados y después se desarrolló el test diagnóstico. No se aplicó antes de entregarlo a revisión por cada uno de los pares, o sea, profesores que orientaban las matemáticas, para que dieran sus opiniones, sus sugerencias, sus puntos de vista y aprobaran la realización de este test. Posteriormente, al finalizar el proceso de investigación, se realizó el post-test después de que se desarrollaron las dos estrategias. También se tuvo en cuenta el plan de asignatura, se dialogó con los docentes que daban clases, se revisó con algunos pares, sobre todo con los docentes de matemáticas y con los docentes de sistemas para que dieran su aval y también sus puntos de vista, si se tenían que agregar algunas cosas o si se tenían que quitar y si estaban de acuerdo con que se desarrollaran estas pruebas con los estudiantes. Procedimiento. El procedimiento que se llevó a cabo fue seleccionar dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. En el grupo de control se utilizó la estrategia didáctica tradicional y en el grupo experimental la estrategia didáctica mediada por las TIC. En la estrategia didáctica tradicional se utilizó el tablero, se utilizó el aula de clase y los recursos con los que venían acostumbrados los estudiantes a recibir cada una de las asignaturas de sus clases y en especial en este caso que es las matemáticas. En la estrategia didáctica mediada por las TIC se utilizaron diferentes recursos como un televisor inteligente, el video BIM, computadores
con internet y tableros inteligentes. También se utilizaron aplicativos web, como fue la creación de un blog, y en el blog se llevaron a cabo, se subieron todos los links en donde ellos ingresaron para observar los videos, para realizar talleres, para ejecutar pruebas y poder comprender el conocimiento desde otra perspectiva o de otro ambiente de aprendizaje. Análisis de los datos. Para analizar los datos se utilizaron tablas en Excel para poder promediar y representarlo en tortas o gráficas circulares de la misma manera. En esta diapositiva observamos que en el pretest que presentó toda la muestra de estudiantes obtuvieron un desempeño bajo, ya que en la institución el desempeño académico es el siguiente: de 0 a 6.9 bajo, de 7 a 7.9 básico, de 8 a 8.9 alto y de 9 a 10 alto, por lo cual se puede corroborar que la estadística generada por la institución de que estos estudiantes eran los que presentaban falencias era asertiva. Después de haber aplicado las estrategias en el grupo de control, que fueron los estudiantes con quienes se utilizó la estrategia tradicional, obtuvieron un desempeño superior, alto y básico en el post-test correspondiente a un estudiante a los 10 en básico, a 4 superior y 5 en alto. En el grupo experimental, con quienes se desarrolló la estrategia mediada por las TIC, obtuvieron un desempeño superior y alto, correspondiente a 6 estudiantes con desempeño superior y a 4 estudiantes con un desempeño bajo. Al analizar los dos grupos de estudiantes se concluye que el desempeño superior, la estrategia mediada por las TIC, obtuvo un mayor porcentaje, mientras que en el desempeño alto la estrategia tradicional puntuó y en desempeño básico le fue mejor a la estrategia mediada por las TIC. De los 20 estudiantes que asistieron al refuerzo, 10 obtuvieron un desempeño superior, 9 alto y 1 básico, en comparación con el primer test que se desarrollaron antes de aplicar las estrategias. Con los resultados fueron positivos. Al comparar las dos estrategias y redondear la media de cada una de ellas, la diferencia no es grande, por lo cual se concluye que la hipótesis que se planteó en el proyecto no se cumplió, porque no hay una diferencia significativa en el aprendizaje de la adición y sustracción de fracciones por medio de las TIC, por lo cual se concluye que a través de las pruebas escritas se pueden detectar si los estudiantes han asimilado conocimientos orientados en el aula de clase e identificar en qué desempeño académico se encuentran según los parámetros establecidos por la institución. También se recomienda que las estrategias didácticas utilizadas se puedan completar en el proceso de formación, ya que ambas son importantes y hacer grandes aportes para la construcción del conocimiento. En el proceso hay momentos en los que se requiere en el aula de clases didácticas tradicionales y momentos en los que la innovación y la utilización de dispositivos electrónicos cambian la rutina y pueden fortalecer el proceso educativo. La utilización de estrategias didácticas tradicionales y estrategias didácticas mediadas por la TIC de una forma organizada, clara y eficiente aportan a la comprensión del proceso cognitivo que debe realizar para solucionar operaciones de adición y sustracción de fracciones. Los resultados obtenidos después de haber aplicado las dos estrategias mostraron resultados similares, lo cual permite concluir que la hipótesis que se propuso al principio de este estudio no se cumplió, puesto que se esperaba que la estrategia mediada por las TIC permitiera obtener un mejor resultado o una diferencia significativa respecto a la estrategia didáctica tradicional. Por los resultados valorativos obtenidos en esta investigación, se concluye que los docentes en las clases de matemáticas no solo tenemos como herramienta el salón de clase y el tablero para orientar los temas, sino que también podemos implementar otras metodologías para este fin, a través de nuevos ambientes de aprendizaje por medio de las TIC. Para futuras investigaciones podría implementarse estrategias didácticas a través de las TIC que promovieran el aprendizaje colaborativo, el aprender haciendo, promover la autonomía para observar si hay mayor diferencia en los resultados de aprendizaje. Estas son las bibliografía que se consultó para poder desarrollar este estudio. Muchas gracias.